TNC, el canal de nuestra gente, la mejor programación a toda hora está presente. TNC, con toda la información. CNC, el canal de nuestra gente. Leímos ayer San Mateo capítulo 5 versículo 16. ¿Sí? ¿Nosotros somos qué? La luz del mundo. Ok. ¿Somos? La luz del mundo. Ok. Somos la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder. ¿Sí? Dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que Vuestra buena obra. vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro ratifica esto, porque necesito que entiendan que una cosa es lo que se necesita para ser cristiano y otra cosa es cómo vive un cristiano. ¿Sí? Una cosa es lo que se necesita para la salvación y otra cosa es cómo se vive después que hemos recibido la salvación. Para alcanzar la salvación nosotros no necesitamos ninguna obra, porque la obra ya la hizo alguien. ¿Sí o no? Amén. Pero una vez que nosotros aceptamos esa obra de salvación, nosotros entramos a vivir dentro de un grupo de personas que se llaman los salvos. Dios nos dice que la luz de nosotros va a alumbrar delante de los hombres cuando vean nuestras buenas obras. Cuando vean nuestras buenas obras. Pedro, ahí en 1 Pedro 2:12, que leíamos ayer, Pedro nos dice algo muy puntual y especial. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, porque no tenemos morada fija en este lugar. Todos nos vamos a morir. Nuestro destino es un destino eterno. Somos peregrinos en esta tierra. Y Él nos pide que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Hermanos, nosotros no somos salvos por obras, pero fuimos salvos para hacer buenas obras. Y esas son algunas cosas de las que vamos a leer inmediatamente en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros? La salvación es por gracia, sí, pero por medio de la fe. Nosotros debemos creer en esa gracia. Ahí ya la gracia está condicionada. La gracia está condicionada a la fe. Dice: no por obra, para que nadie se gloríe.
porque la obra la hizo el Señor Jesucristo, no ninguno de nosotros. Él fue a la cruz del Calvario y Él fue que una vez muerto dijo, consumado es. Esa es la obra redentora. Pero dice el versículo 10, y me importa y me interesa mucho que entendamos esto, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras. Somos hechura suya, ¿sí? Somos engendrados por el Espíritu en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Dios ya había preparado esta doctrina antes de proveernos la salvación. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor y una vez somos salvos, ya estamos en esta condición de que debemos andar en buenas obras. Debemos andar en buenas obras. Sí, no somos salvos por las obras, pero una vez que somos salvos, debemos hacer buenas obras. Debemos obrar, debemos vivir de una cierta manera que agrada a Dios. Pedro nos dice, donde leíamos, en 1 Pedro capítulo 2, en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo bien, obrando el bien. Oiga, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Como siervos de Dios. Amén. Ahora, estamos hablando de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí? Es el sentido de este mensaje. Somos la luz del mundo. Y como luz del mundo, nosotros debemos reflejar las buenas obras. Las obras son las que van a ser la evidencia, ¿sí?, de que estamos en luz. ¿Por qué? Aquí en Efesios, en el capítulo 5, y les voy a pedir que tengan su separador allí para que estemos yendo. Sí, vamos a leer mucho en Efesios y ahora vamos a leer algo de Santiago. Necesitamos escudriñar hoy, estamos en la escuela dominical, venimos a aprender. Vinimos a aprender. Dice Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Los que vivimos en luz somos ¿qué? Somos santos. ¿Ah? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Mire, que nadie le engañe diciendo que de alguna manera podemos escapar de esto. Nadie os engañe, hermano, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos la luz del mundo. Debemos resplandecer. ¿Y cómo vamos a resplandecer? Con nuestras buenas obras, con nuestra buena manera de caminar, con nuestra manera de andar, cómo nos presentamos en el mundo, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo hacemos nuestro
nuestros negocios, cómo obramos en la vida, todo. Eso es lo que refleja la luz de Jesús que hay en nuestra vida. Una vida cristiana verdadera, hermano, es una vida que obra en la luz, que anda en la luz, ¿sí? Como conviene a los santos del Señor. Mire que hoy en día se han levantado falsas doctrinas, hermanos, diciendo que ya el Señor pagó. Somos salvos por la fe. Entonces ya el Señor pagó nuestros pecados y ya nosotros podemos vivir de cualquier manera. No se preocupe. No se preocupe por eso. No se preocupe si peca. No se preocupe si comete errores, porque realmente ya Jesús pagó por eso. Usted lo único que tiene que hacer es creer. Pero lo que hemos leído claramente es que ciertamente somos salvos por Jesús, por la fe en Él, pero fuimos salvos para hacer buenas obras, no para vivir en las malas obras. Y también dice claramente que fornicación y todo tipo de inmundicia, toda inmundicia, sea adulterio, sea lascivia, sea lo que sea, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Eso no se debe nombrar, hermano. Es que en una iglesia no tiene por qué la gente está cayendo en fornicación. Somos santos del Señor. En una iglesia de verdad, hermano, la gente no tiene por qué andar en la inmundicia, ni viendo pornografía, ni masturbándose, ni ninguna cosa corrompida. En ninguna iglesia debe haber estas cosas, porque somos los santos del Señor. Si alguien predica otra cosa, mire, nadie te engañe con palabras vanas. Porque por esta cosa lo que viene no es el Espíritu de Dios. Por esta cosa lo que viene es la ira de Dios sobre los hijos desobedientes, hermano. Es desobediencia. Mire lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que mirar bien cómo andamos, cómo caminamos, cómo obramos. Porque, hermano, necesitamos aprender a tener una vida de luz. Cuando llegamos al camino del Señor, venimos a ser luz. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y como no hay tinieblas en Él, en nosotros tampoco pueden habitar las tinieblas. Porque no podemos ser mitad luz y mitad tinieblas. No podemos ser mitad cristianos y mitad mundanos. O eres frío o eres caliente. Mire lo que dice aquí en el capítulo 4 de Efesios. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, hermanos. Nosotros no podemos andar siendo cristianos en la vanidad de nuestra mente. ¿Saben cuántos cristianos andan en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra de Dios no obra en una persona, es por la dureza de corazón. Los fariseos, hermano, era la gente que más conocía la palabra de Dios. Pero ¿por qué no obraba la justicia de Dios en ellos? Por la dureza de sus corazones. Usted no ve que cuando le preguntaron al Señor Jesús si se podía uno divorciar, Jesús le dijo claramente que no, el divorcio no. Pero Moisés permitió la carta de divorcio. ¿Y qué le dijo claramente? Moisés lo permitió por la dureza de sus corazones. Pero en el principio no fue así. Cuando
entendimiento de las personas y los lleva a la ignorancia. Por eso Jesús cada rato le decía: erráis ignorando las escrituras. A los fariseos, hermano, a los fariseos, a los doctores de la ley, a ellos les decía: erráis porque ignorar las escrituras. Es que la ignoran, hermano. Cuando se tiene el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido, no obra la justicia divina. Nosotros necesitamos, hermano, andar como hijos de luz. Miren lo que dice el verso 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Oiga, hay gente que puede oír de Cristo, pero si en verdad le ha oído, tiene que haber aprendido. Como dijo Job: de oídas te había oído, ahora es que mis ojos te ven. Eso se llama conversión, hermano. Y miren lo que dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es aquí donde quiero hacer el énfasis. Los vicios del hombre están en sus deseos. El viejo hombre tiene los malos deseos. ¿Cuáles deseos? Pues los deseos de la carne, hermano. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Mucha gente nomás piensa que es hechicería, fornicación, adulterio, pero hay otros deseos de la carne, como son la ira, la envidia. ¿Saben cuánta gente dice que es cristiana y canta por envidia? Se suben a un púlpito a predicar por contienda, por competir con alguien, para que vean que yo predico mejor que la otra persona, para que vean que yo canto mejor que el otro. Ahí no está obrando el Espíritu de Dios, ahí están los deseos de la carne, hermano. Y nosotros debemos despojarnos de esa pasada manera de vivir, que está llena de vicios conforme a esos deseos. Y dice: y renovado en el espíritu de vuestra mente. Porque, hermano, si hay algo que necesitamos cambiar es nuestra mentalidad. Por eso el mensaje del Evangelio para recibir la salvación es: arrepiéntase. Cambie la mentalidad. Cambie la manera de pensar. Porque cuando usted cambia la manera de pensar, usted cambia la manera de actuar. Cambia la manera de vivir, de comportarse. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad. Justicia y santidad. Esas son las dos cualidades primordiales, los dos atributos, que las dos virtudes, hermanos, que nos van a hacer resplandecer como hijos de luz. Usted sin santidad no ilumina a nadie, porque usted mismo está en tinieblas. Necesitamos la santidad. Mire, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, y la salvación no es por obra, pero la fe sin obras es muerta, hermano. Nosotros debemos entender estos principios fundamentales. Que una vida cristiana, hermano, es mucho más que simplemente ir al culto. Que una vida cristiana es mucho más que ir, levantar las manos, cantar cantos, hermano.
El jueves Dios nos daba esa palabra de Isaías tremenda. Isaías hablaba de Dios, profetizaba y aconsejaba lo más de bueno, pero el problema es que era un inmundo. Y hasta que no tuvo un encuentro personal con Dios, no pudo entender que él estaba inmundo. Hasta que él no conoció al santo. Amén. Si hay algo que los cristianos de este momento necesitan conocer, es al santo. Amén. Porque estamos viviendo en medio de una sociedad corrompida, que la verdad se volvió relativa, que para lo que es verdad para alguien no necesariamente es verdad para otro. Aquí ya no hay una verdad absoluta. En este mundo corrompido, infiel, hermano, ya no hay una verdad que prevalezca. No, las leyes hoy todo el mundo pasa por encima de ellas. Los mismos que las hacen, los mismos senadores, sí, los mismos congresistas que tienen el poder legislativo, hacen leyes que después las abrogan. Así es. Estamos viviendo en medio de una generación perversa. Y en medio de esto, hermano, es que nosotros necesitamos resplandecer. Amén. Estamos viviendo en una generación que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Un hogar de un hombre y una mujer, como dice la Constitución colombiana, para procrear, eso es una familia. Pero ya quieren tumbar eso. Y eso apenas lo hicieron en el 92. 20 añitos apenas tiene la Constitución y ya le han modificado cualquier cantidad de cosas y le quieren modificar más. ¿Para qué? Para que lo que la Biblia dice que es malo, como los afeminados, los homosexuales que no heredarán el reino de Dios, entonces nosotros tengamos que decir que es bueno. Y no obstante, hermano, tras de que el gobierno y todas estas entidades están corruptas, ¿sí? Hoy en día las iglesias mismas se están encargando de corromper más el mensaje. Ya no es malo que las hermanas se corten el cabello. Ya no es malo que usen pantalones, pintura. Ya no es malo. Ya no es malo. Ya no hay nada malo de que las muchachas tengan novio y estén por allá besuqueándose en las esquinas. Ya no hay malo. Ya no es malo. Ya los predicadores no quieren predicar contra el pecado. Le da miedo que la gente se vaya de las iglesias. Hermano, ¿de qué sirve tener un salón lleno si todos se van a ir al infierno? ¿De qué sirve decir, si sirve para algo? ¿Sabe para qué? Para enriquecerlos. Entonces andan lujosos, bien bacanos y todo eso, pero el problema es que todo lo que disfruten en esta tierra no les va a servir en el día del juicio, porque no andaron conforme a las Escrituras. No anduvieron conforme al Espíritu. La fe sin obras es muerta. Y vamos a Santiago porque quiero leer una palabra tremenda allí, hermano, poderosa. Poderosa. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 2. Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Usted puede decir no. Yo creo en el Señor. Hoy en día hay un poco de predicadores que salen hasta por televisión diciendo haga la oración de fe y con eso ya. ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Podrá una oración de fe salvar a alguien? No, hermano. Las primeras obras de la fe, Pedro nos dijo claramente cuáles son: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Una vez estos creyentes hicieron ese primer paso hacia la salvación, dice, perseveraba en la
católica. No le estoy diciendo cosas que estaban en la ley para los que atacan al legalismo. Pero le predico cosas que están por encima de la ley para los que se sujetan al legalismo. Son las cosas del Espíritu, hermano. ¿Será que la fe sin obra puede salvar a alguien? Hermano, Santiago no nos está escribiendo acerca de cómo llegar a ser un cristiano, sino acerca de cómo comportarse y vivir una vida cristiana. Eso es lo que Santiago nos está enseñando. Y por eso leí lo del apóstol Pablo, porque algunos piensan que lo de Santiago está en contravía de lo del apóstol Pablo. No, en Efesios leímos claramente que fuimos salvos para buenas obras. Somos salvos para obrar bien, para actuar de la manera correcta. Mire, uno de los problemas, hermano, que nacen en las iglesias con respecto a toda esta doctrina de la santidad es la ideología que tiene la gente acerca de la tentación. Aquí en el capítulo 1 de Santiago, el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya lo leíamos en Efesios. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Concupiscencias. ¿Cuántos cristianos usted los oye echándole culpa al diablo, echándole culpa a Dios de todo lo que les pasa? Hermano, cuando en realidad es su propia concupiscencia la que los lleva a ser lo que son y a vivir como viven. ¿Cuántas personas dicen: no, es que el diablo me puso una trampa y caí? Y seguro que el diablo ni por ahí cerca estaba. Porque es que el diablo no puede estar en todas partes. Si acá los colombianos nos agarramos todos a decir que el diablo, y los de Estados Unidos y los de la China y todo eso, entonces el diablo es omnipresente ¿o qué? El diablo es una criatura, hermano. Yo acá donde conozco hay uno solo que es omnipresente. Amén. Que si subo a los cielos, ahí está Él. Si a las profundidades, ahí está Él. Si me fuera al oriente, si en las estrellas hiciera mi nido, ahí está Él. Amén. Uno solo es omnipresente. Así es. Amén. Pero diablo no. Y si diablo no puede estar en todas partes para tentarlo, entonces tampoco usted le puede echar la culpa a Dios. Ay, es que Dios me metió en este problema. Y es que Dios esto, esas pruebas que Dios me da. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermanito, aquí. En las luchas y en las pruebas, pero ahí voy caminando. No. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Hermano, yo no puedo creer que en la casa de alguien que dice ser cristiano viva el diablo. Si uno mantiene en oración, hermano, y uno está con la presencia de Dios, ahí todo espíritu tiene que huir. ¿Sí o no? Entonces en mi casa no vive Satanás. En la casa de un cristiano no vive Satanás. Pero si el cristiano de pronto se pone a ver películas pornográficas, entonces no le puede echar la culpa a Satanás, porque Satanás no está en su casa. ¿Qué lo motivó a ver la película pornográfica? ¿Qué lo motivó a hacer lo malo? A esconder el pecado como Acán. ¿Qué lo motivó? Su propia concupiscencia, no fue el diablo. Son sus deseos, hermano. Y es allí donde nosotros necesitamos hacer énfasis. Porque la vida cristiana mediocre que tiene toda esa cantidad de iglesias hoy en día es por esa concupiscencia, hermano. Por los deseos de los propios predicadores. Como dicen Judas, hermano. Hay gente, son nubes sin agua. Nubes sin agua. Que tienen apariencia de piedad, explicó Pablo a Timoteo, pero niegan la eficacia de ella. A esa gente es mejor evitarla, hermano. Porque no andan conforme a la piedad. Y uno debe andar conforme a la piedad.
piedad, conforme al Espíritu. Cada uno es tentado, hermano, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Eso no se trata del diablo, no se trata de otras cosas, se trata de que si yo soy cristiano, debo vivir para Cristo. Amén. Necesitamos entender esto. Mire lo que hace la concupiscencia. El verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No se me equivoque. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tú recibes la palabra implantada y la pones por obra, puede salvar tu alma. Amén. Sí, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay que poner por obra la palabra. Amén. Necesitamos las obras para que nuestra fe sea viva. Necesitamos las obras para que nuestra fe tenga valor. Necesitamos las obras, hermano. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ¿qué? De la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, porque obra la justicia divina, porque se comporta como un santo, como un verdadero hijo de luz. Por eso estas iglesias hoy en día, en vez de traer luz, están trayendo tinieblas, hermano. Porque no obran santidad, no se predica la santidad. Hoy en día lo que sí se predica bastante es prosperidad. Sí, porque estamos viviendo en medio de una generación materialista que quiere dinero ya, quiere casa, carro, beca ya, que le lleguen los placeres ya. Eso es lo que quiere esta generación. Entonces, ¿qué pasa? Los predicadores ahora le hablan lo que ellos necesitan oír, lo que ellos quieren oír, pero no lo que necesitan oír realmente para la salvación de sus almas. Es más, hoy en día hasta se oye predicar a mucha gente: nosotros no somos religiosos. Claro que no son religiosos. Si fueran religiosos vivirían en santidad, pero como no son religiosos viven de cualquier manera. Los verdaderos cristianos son religiosos, pero practican la verdadera religión. Leamos. Capítulo 1, verso 26, allá en Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero hay unos que se han despojado completamente, engañando su propio corazón. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas,
en sus tribulaciones y guardarse ¿qué? Sin mancha del mundo. Esa es una verdadera religión. Así es. Me guardo sin mancha ni contaminación del mundo, que vive en justicia y santidad. Amén. Nosotros debemos ser religiosos. Se cuentifica que, ay no, es que yo no soy religioso. Y eso es una frase de cajón, hermano, que está muy de moda. Todo el mundo dice eso. Hasta en las iglesias del nombre se escucha eso. Pastores, amigos míos, también creen en este cuentico. No, nosotros no somos religiosos. Es que si no somos religiosos estamos viviendo en pecado. Nosotros debemos practicar la verdadera religión, hermano. Así es. Guardarnos sin mancha, guardarnos puros, vivir en santidad. Si nosotros no andamos así, nuestra fe no está obrando. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? No puede. Y pone un ejemplo, Santiago aquí en el capítulo 2, en el verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si hermanito, vaya hoy, yo le voy a ayudar desde acá. Y teniendo por qué, no le colabora. Yo los he visto. Yo he visto la hipocresía, hermano. Vamos a sembrar, ahí sin más de uno va a sembrar solamente por chicanearle a los demás hermanitos que va a sembrar. Pero resulta que cuando alguien está necesitado, no quiere prestar las ayudas. ¿Ah? Ahí no obra la justicia de Dios. Ahí lo que está obrando es el diablo, la concupiscencia, la carne. Eso es lo que obra ahí. El verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe. O sea, Santiago, por el Espíritu, ya estaba prevenido para los que iban a empezar a renegar de su mensaje. ¿Qué es lo que dice aquí? Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí es que voy a mandar una bomba. Oiga, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que nos ha sido revelado que Jesús es el único Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? El diablo también sabe. O sea que el hecho de que usted predique que Dios es uno, que predique la unicidad, que usted esté en contra de la Trinidad, eso no le hace más. Mire lo que le sigue diciendo. ¿Mas quieres saber tu hombre vano que la fe sin obras es muerta? Mire, si una persona simplemente cree que Dios es uno, está no más al nivel que Satanás. Es una persona vana, aparentosa. Así, no, nosotros somos diferentes a las iglesias trinitarias porque creemos que Dios es uno, como dice la palabra de Dios. Fue lo que enseñó Moisés, fue lo que enseñó el mismo Señor Jesucristo. Es lo que dice repetidamente la palabra de Dios en muchas partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. La Trinidad es pagana. Sí, eso está bien. La Trinidad es un demonio. Pero el hecho de conocer que Dios es uno no es suficiente. Debemos saber que Dios es uno, pero también debemos saber que la fe sin obras es muerta. Esto se trata mucho más de saber que el bautismo en el nombre de Jesús, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es Jesús. Se trata más de conocer estas cosas.
el día o un día de Colombia o del nombre de Jesús o como la llamen. Uno de los problemas es que se repiten tantos mensajes de que el bautismo en el nombre de Jesús, que Dios es uno, que se olvidan de enseñar al pueblo la santidad. Unos mensajes repetidos. Usted va al culto de las damas y se parece tanto al del joven. Lo único que cambian son las figuras que están allá arriba. Pero esta cosa que estamos viendo hoy, le teme la gente ya. Ya da miedo porque nos preocupamos tanto porque se llena una congregación. Estamos preocupados, hermano. Nosotros Dios no nos llamó para llenar un salón, Dios nos llamó para llenar el cielo. Y en el cielo entra gente santa, sin mancha, sin contaminación. En la congregación entra cualquiera. Y no podemos hacer ascensión, que entre borracho, andrajoso, que entre como quiera. En la congregación puede entrar cualquiera, hermano. Pero en el cielo, en el reino de Dios, en su reino no entra cualquiera. Y yo vine a ganar almas para el reino. Yo no vine a ganar almas para que me entretengan y me traigan sus diezmos y su ofrenda. Por eso yo no le puedo predicar otra cosa. Si usted no va a vivir en la fe de Jesús, hermano, tiene que pensarlo bien. No puedo dedicar mi vida a un ministerio cuando a unas ovejas y unas personas no quieren dedicar su vida a obedecer ese ministerio. Entonces todas las personas que se congregan conmigo tienen que entender que nuestra fe tiene que ser evidente por la manera de andar, de vivir. Todos tenemos que cambiar. Debemos ser renovados en nuestra mente. Debemos ser transformados. Yo sé que usted no va a ser perfecto. Y ya lo decía en la primera parte del mensaje ayer. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y de eso se trata esta enseñanza, que vayamos a la perfección, que vayamos a la purificación de nuestra alma. Nosotros no solamente podemos creer que Dios es uno, también es necesario entender que nuestra fe debe ser evidente en nuestro comportamiento. Oiga, mira el ejemplo de Abraham que dice aquí. Verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Ah? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque por eso muchos predicadores piensan que el bautismo no es necesario. Entonces, ¿para qué está la escritura que dice que creyere y fuere bautizado? Que porque la salvación no es por obra, entonces con oración de fe es suficiente. Es mentira. Es mentira. Como es por obra, la obra redentora, pero sí por obra en la que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, así mismo también Rahab la ramera, tremendo, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Hermano, nosotros no podemos decir que somos la gente de fe, que somos los creyentes y seguimos teniendo el mismo comportamiento mundano. Nosotros no podemos decir que somos la gente de fe y todavía seguimos con esa mala manera de vivir, siendo llevados de los mismos deseos, con las mismas rabietas, con las iras, con los celos, con las contiendas, con los pleitos, con envidias. Nosotros no podemos
Hermano, los deseos muestran quiénes somos nosotros. Porque se hacen evidente en todo lo que hacemos, cómo hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Tu forma de hablar va a delatar lo que tú tienes en tu corazón. Tu forma de vestir va a delatar lo que tú tienes en tu corazón. Eso es lo que va a hacer. ¿Para que una mujer se pone algo transparente? Porque quiere que la vean, quiere seducir a alguien. Es eso, hermano. Son los deseos. Porque un hombre hoy en día viene y se viste todo apretadito aquí en el pecho y todo eso. Es para seducir a una mujer. Se vuelve piedra de tropiezo. Hombres y mujeres. Los deseos engañosos que batallan contra el alma y que nos dejan saber, hermanos, quiénes son verdaderos hijos de luz y quiénes no. Necesitamos entender esto. Vamos a 1 Juan. Y creo que por la noche voy por la tercera parte de esto, hermano, porque no he terminado. Necesitamos hablar de la amistad con el mundo. A la luz de Santiago y de Juan. Amén. Primera de Juan. Capítulo 2. Dice, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Claro, claro. Esta es la palabra de Dios, hermano. Claro, claro. Nosotros no podemos confundir. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No erréis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a heredar la corrupción y la muerte. Pero si sembramos para el espíritu, del espíritu vamos a cosechar vida y paz. Amén. Vamos a orar en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a santificarnos como está escrito en Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese todavía. Santifíquese todavía. Los inmundos porque sigan siendo inmundos, pero los santos, santifíquese todavía. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, esta mañana ha sido de bendición. Esta mañana, Señor, ha sido de profunda reflexión. Te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría y entendimiento y que nos dé la fuerza y el carácter, Señor, para andar en tus caminos como conviene a santos, para mostrar tu imagen, Señor, para que podamos vivir como verdaderos hijos de luz. Ayúdanos, Señor nuestro, danos, Señor, esa claridad, danos ese entendimiento claro de tu palabra y que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, que podamos reconocer lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Danos, Señor, revelación en todo tiempo. Ilumina nuestros corazones con tu poder, Señor. Aleluya. Gracias te damos, oh Dios. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Por la tarde vamos a tener nuestro poderoso culto. Y yo espero, hermanos, que
estemos ahí todos presentes para gozarnos en la presencia del Señor. Amén. CNC, el canal de nuestra gente, la mejor programación a toda hora está presente. CNC, con toda la información. CNC, el canal de nuestra gente.